Hola, en esta oportunidad vamos a resolver tres problemas sencillos de el tema prisma recto. En la primera situación dice, en un taller de manualidades, Ana ha fundido un bloque de cera de 31.200 centímetros cúbicos para hacer velas en forma de pirámide de base cuadrada, con las medidas que se indican en la figura. ¿Cuántas velas de forma piramidal podrá preparar Ana? Bueno, el primer dato que nos da el problema es el volumen de la cera de donde se van a obtener las velas. El volumen de la cera es 31.200. ¿Y por qué digo que es volumen? Por las unidades que es centímetros cúbicos. ¿Sí? La unidad me indica también qué magnitud corresponde a 31.200. En este caso es volumen. De esta cera vamos a obtener estas velas y para saber cuántas velas obtenemos, tendríamos que hallar también el volumen, ¿no? El volumen de esta pirámide que tiene una base cuadrada, ¿no? Base cuadrada y tiene una altura de 10 centímetros. La base que es cuadrada tiene de lado 12 centímetros, se llama arista básica. Entonces vamos a calcular el volumen de la vela. Entonces el volumen de la vela, ¿cómo calculamos el volumen de una pirámide? Área de la base por la altura entre 3. Entonces esta es la formulita para calcular el área, perdón, el volumen de la pirámide. Entonces, el volumen en este caso de la vela que tiene forma piramidal sería igual. La base es un cuadrado. Al ser un cuadrado, simplemente el área de un cuadrado es la arista, el lado del cuadrado, que viene a ser la arista básica, 12 centímetros al cuadrado, lado al cuadrado. Por la altura, que son los 10 centímetros de altura, y eso dividido entre 3. Bien, al efectuar la operación, tendríamos que el volumen de la vela resultaría, volumen de la vela sería 12 al cuadrado 144, 144 por 10, 1440, 1440 dividido entre 3 es 480 centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Bien, entonces el número de velas que voy a obtener va a ser igual, o lo vamos a obtener dividiendo el volumen de la cera entre el volumen de cada vela. Es decir, los 31.200 centímetros cúbicos de cera entre los 480 centímetros cúbicos que ocupa una vela. Los centímetros cúbicos se cancelarían, se simplificarían y tendríamos la división de 31.200 entre 480, que resulta 65. Entonces el número de velas que se obtienen son 65 velas de esa cera. Muy bien. El problema 2 nos dice calcular aproximadamente el área lateral de una pirámide hexagonal regular cuya arista básica mide 20 centímetros y su arista lateral 17,5. Vamos a dibujar, ¿ya? Para tener una idea más clara de la pirámide que es de base hexagonal y podríamos dibujar la base del hexágono. Podría ser de esta manera, a ver. 6 lados tiene el hexágono. Podríamos dibujarlo así, a ver. Ahí más o menos, ¿sí? Y desde acá podríamos trazar las aristas laterales, por aquí sería 1, 2, 3, 4, y bueno, los que están detrás, que no se verían, sería esta de aquí, 5, y por aquí hay otra, 6. Entonces, ahí tendríamos, acá tendríamos en la parte superior el vértice, desde ahí, y la base es un hexágono. ¿Qué datos tenemos del problema? El problema tenemos que la arista básica es de 20 centímetros y es un hexágono regular. Quiere decir que todas las aristas son iguales. Las 6 aristas básicas
miden 20 centímetros. 20 centímetros. Y luego tenemos una arista lateral, que al igual que las 6, también miden 17,5. Entonces tendríamos por aquí una arista lateral de 17,5 centímetros. Muy bien. ¿Sí? Entonces, para encontrar el área lateral, prácticamente debo trabajar sobre un triángulo, uno de los triángulos, y multiplicarlo por 6. Es decir, el problema se reduce a encontrar, digamos así, ¿no? En todo caso, 20 centímetros de base, tiene 20 centímetros de base contra 17,5 de arista lateral. Eso sería así. ¿Ya? 20 centímetros tiene aquí y 17,5 por acá. Acá también sería 17,5. Las aristas laterales son iguales, son estas dos. Si aquí estaríamos hablando de esta y esta. Y las 6 son 17,5 centímetros. Entonces, el problema sería hallar el área de este triángulo. Porque si me están pidiendo el área lateral, tengo que hallar el área de uno de los triángulos y multiplicarlo por 6. ¿Qué implica esto? Que hay que trazar la altura en este triangulito, que es isósceles. Y cuando trabajamos en un triángulo isósceles, la altura es a la vez mediana, bisectriz y mediatriz. Entonces, aquí serían 10 centímetros. Y entonces, para hallar la altura, trabajaría solamente en un triángulo, que sería un triángulo rectángulo, y aplicaríamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué diríamos? La altura, que sería un cateto al cuadrado, más los 10 centímetros, que sería el otro cateto, al cuadrado, es igual a 17,5, que es la hipotenusa, que mide la hipotenusa al cuadrado. Bueno, aquí tendríamos 17,5 al cuadrado, le restaría 10 al cuadrado, y luego a todo esto le sacaría la raíz cuadrada, ya que la altura, que está elevado al cuadrado, su cuadrado pasaría como raíz. Con la ayuda de la calculadora tendríamos que esto sería, a ver, raíz cuadrada de 17,5 al cuadrado. Le resto 10 al cuadrado y obtendría 5. La calculadora me ayuda a obtener este resultado. 5 raíz cuadrada de 33 sobre 2 centímetros. ¿Ya? Si gustan lo ponen ya en decimal, si no lo dejamos así. Y al final recién aproximamos para encontrar la respuesta. Entonces la altura de este triángulo es 5 raíz cuadrada de 33 entre 2. El área entonces de un triángulo sería la base es 20 centímetros, por esta altura 5 raíz de 33 sobre 2 centímetros entre 2, base por altura entre 2. Entonces aquí saco mitad 1, mitad de 10, mitad de 20, 10, y también puedo sacar acá mitad de 10 con mitad de 2, ya que este 5 raíz de 33 se está dividiendo entre 2. El área de un triángulo sería igual a mitad de 10, 5, 5 por 5, 25 raíz cuadrada de 33 centímetros cuadrados. Pero ese es solo de un triángulo. Como es un hexágono la base, en un hexágono tendríamos 6 caras laterales. Entonces, el área lateral sería multiplicar 6 veces el área del triángulo. O sea, 6 por 25, raíz cuadrada de 33 centímetros cuadrados. Esto resulta 150, 6 por 25, 150, raíz cuadrada de 33 centímetros cuadrados. Como la respuesta está en decimales, entonces el 150 multiplicado por la raíz cuadrada de 33 aproximadamente me da un resultado de 861,68. Redondeando a décimos sería 0,7 centímetros cuadrados. Y eso sería el área lateral. Y un tercer problema donde nos dice, se tiene un cubo de 10 centímetros de arista. En su interior se coloca una pirámide recta de base cuadrada, que coincide con la base del cubo.
Además, la altura de la pirámide y del cubo también son iguales. Calcula la diferencia entre los volúmenes de ambos sólidos. Entonces, empezaríamos graficando un cubo. Más o menos el cubo lo dibujaría así. Recordemos que el cubo es un prisma donde las caras son cuadradas. Entonces, más o menos ahí estaría el cubo. ¿Sí? Vamos a suponer eso es el cubo. Y las líneas atrás, y ojalá un poco más delgaditas, son las que están detrás, las aristas que no se visualizan. Y tendríamos más o menos esto. Ese es el cubo. En un cubo, recordemos que las aristas, todas las aristas miden 10 centímetros, todos los lados, o sea, su largo, su ancho, su altura es 10 centímetros. 10 centímetros y también de altura 10 centímetros. Muy bien. Entonces, dice que en su interior de este cubo se coloca una pirámide recta de base cuadrada que coincide con la base del cubo. Esta es la base del cubo. Entonces, la base de la pirámide coincide con la base del cubo. Además, la altura de la pirámide y del cubo también son iguales. Entonces, esta pirámide que vamos a dibujar al interior podría dibujarse teniendo en cuenta que tiene la misma altura que el cubo. Tomaríamos el centro de la cara del cubo, de la parte superior, y trazaríamos las aristas laterales de la pirámide. Más o menos serían estas, así, con la base que coincide con la base del cubo. Entonces, al interior tenemos ahí una pirámide en el cubo. Así sería más o menos la gráfica del problema. Pero nos dicen que la altura de esta pirámide coincide con la altura del cubo. Entonces el cubo tiene una altura de 10 centímetros, por lo tanto la pirámide también su altura es 10 centímetros. Entonces la altura es 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Cuál es la pregunta? Calcula la diferencia entre los volúmenes de ambos sólidos. Entonces el cubo tendría un volumen del cubo. Si recordamos, el volumen de un cubo es la arista al cubo y su arista es 10 centímetros. Entonces sería 10 centímetros al cubo. Estamos hablando de 10 al cubo, 1000 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cubo. Y el volumen de la pirámide es el área de la base por la altura entre 3. Entre 3. El área de la base es un cuadrado, ¿no? Como el problema de la vela, y el área de un cuadrado sería 10 centímetros al cuadrado, lado al cuadrado, por la altura de la pirámide, que también es 10 centímetros, entre 3. Estaríamos hablando de que el volumen de la pirámide sería 1000, ya que 10 al cuadrado es 100, por 10.000, centímetros cuadrados por centímetro cúbico, entre 3. 1000 tercios. Lo podemos pasar a decimal. Pero como nos piden que calculemos la diferencia, entonces a los 1000 centímetros cúbicos, que es el volumen del cubo, le restamos los 1000 tercios centímetros cúbicos. ¿Sí? 1000 vendría a ser 3000 tercios, poniéndolo en tercios. 3000 tercios menos 1000 tercios, la respuesta sería 2000 tercios centímetros cúbicos. Lo que nos da como resultado la cantidad en decimal ya sería 666.6666, redondeando sería 600, aproximadamente sería 666,7 centímetros cúbicos. Este volumen sería, digamos así, el volumen libre que daría del cubo. ¿Ya? El volumen libre que quedaría del cubo, ya que la pirámide está ocupando de sus 1000 centímetros cúbicos, está ocupando este volumen de 1000 tercios. Entonces, lo libre que queda serían 2000 tercios centímetros cúbicos o 666,7 centímetros cúbicos. Eso sería todo. Gracias.